Hoy vamos a hablar sobre la peste antonina. Entre el año 165 al 180 después de Cristo empezó la peste antonina, que afectaría a todo el Imperio Romano y a la época de paz por la cual pasaba, cuyas consecuencias geográficas y humanas nunca habían sido vistas en la historia de la humanidad. La peste es uno de los sucesos médicos más relevantes de la historia, comparables con la peste negra o la gripe española. La peste antonina fue la primera que afectó la economía, la política, la religión y la cultura del mundo occidental, afectando al Imperio Romano. El Imperio Romano decayó fuertemente territorialmente y cultural, y la mortalidad alcanzó un 10% de la población, esto debido a la rápida propagación de la pandemia. La fuente más confiable de información sobre la peste es la de Galeno, quien mejoró las bases de la medicina cuya influencia se extendería por todo el mundo medieval. La importancia de Galeno viene a que trabajó personalmente con el emperador Marco Aurelio en el momento en que la peste alcanzaba un punto crítico en las guerras. Pero, ¿quién fue Marco Aurelio? Marco Aurelio, apodado el Sabio o el Filósofo, fue emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta el año de su muerte en 180. Fue el último de los llamados cinco buenos emperadores y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. La epidemia tuvo drásticos efectos sociales y políticos en todo el Imperio Romano. Los síntomas de la enfermedad fueron descritos por Galeno. Los síntomas eran exantemas de color negro que después de unos días se secan y desprenden del cuerpo, pústulas ulcerosas en todo el cuerpo, diarrea, fiebre y sentimiento de calentamiento. En algunas personas se presentaba con sangre en el excremento de los contagiados, también pérdida de voz y tos con sangre. Además que entre el noveno día de la aparición de los exantemas y el 10º día de la enfermedad alcanzaba su punto más violento. El ejército también se resintió bastante. El reclutamiento se hizo forzoso, ingresando esclavos, delincuentes, forajidos y gladiadores al ejército. Se llegó al punto en que Roma tuvo que contratar mercenarios e inclusive utilizar fuerzas de los bárbaros aliados. La situación debió haber sido extremadamente crítica, lo que claramente generó un clima de inestabilidad social. La reacción inmediata de los romanos fue la de invocar a los dioses para superar la peste recurriendo a ritos tradicionales. Marco Aurelio, dado que entonces arreciaba aún la pandemia, restableció el culto de los dioses. La culpa de la peste fue echada inclusive a los cristianos, quienes eran vistos como traidores al Imperio Romano y sus creencias, siendo atacados y perseguidos por ello. Debido a la peste empezaron a aparecer distintos estafadores que vendían cosas como amuletos que supuestamente curaban la enfermedad, y otras también lo usaron como excusas para rebelarse contra el imperio. No hubo clase social que se librara, lo que demuestra la violencia de la pandemia, sobre todo considerando que las clases altas tenían mejores condiciones sanitarias y alimentarias, ya que el mismo emperador Marco Aurelio falleció debido a esta enfermedad, no sin antes expresar sus últimas palabras su preocupación por los pobres afectados por la pestilencia. Roma, la ciudad eterna, sufrió el embate con mayor dureza por la cantidad de población aglomerada. Las actividades económicas tuvieron que paralizarse al nivel que se fijaron las paces con los enemigos de Roma. Después de la muerte de Marco Aurelio y la modificación de la estructura de poder que se observaron bajo el gobierno del Séptimo Severo de 1923 a 211 después de Cristo, el siglo III fue una decadencia por el Imperio Romano, pasando a ser una época de hierro. El impacto de la peste fue importante para el Imperio Romano. Se perdieron grandes cantidades de vida humana, además que acabó con la época de oro del Imperio Romano. No hubo parte del imperio que de alguna manera no se viera afectada por la epidemia. Las clases dirigentes se vieron desordenadas, los pobres morían, la mano de obra y los soldados faltaban. Este es el final del video, pero no de la presentación. Les daremos una pequeña explicación en inglés de la ruta del virus, y después habrá un juego interactivo, así que pongan atención.